Reconocemos que si tú no edificas nuestra casa, nuestras vidas, y en todo asunto, hermano, trabajaremos, porque donde está tu aprobación, donde está tu voluntad, eso prevalece, es eterno. Mas donde no está tu voluntad, sino la voluntad humana, donde está la carne, no prevalecerá, Señor. Y gracias, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajaremos nosotros. Y si tú no guardas este lugar, en vano vendrá tu guardia. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, Padre de la gloria, te pedimos por toda iniquidad, toda transgresión, Señor. Te pedimos que tu Padre purifique y santifique con tu sangre preciosa, Señor. Tú eres bueno para siempre en tu misericordia, regalado nuestra alma, Señor, exaltamos y glorificamos tu nombre. Gracias, porque tú eres bueno para siempre en tu misericordia. Te rendimos adoración, gloria, honor a ti, Señor. Señor, que en nuestro altar, que en nuestro espíritu, Señor, lo alaben grandemente, Señor. Te pedimos que la sangre de Cristo Jesús purifique y santifique nuestro espíritu, Señor, en el cual podamos tener relación contigo y en el cual puedas morar, oh Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, ese aroma, esa limpieza, ese incienso en nuestra vida que suba delante de ti, como olor grato, como perfume, como fragancia, Señor. Gracias, te alabamos, te exaltamos. Declaramos el perfume y el aroma tuyo, Señor, en este lugar, olor de vida. Se va todo olor de muerte, olor de destrucción, en el nombre de Jesús. Y declaramos la fresca fragancia de Cristo, el aroma de Cristo, el aroma de vida en este lugar, Señor. Padre, reprendemos, atamos y paralizamos toda obra infernal que quiera levantarse contra ti con la autoridad que tú nos has delegado como reyes sacerdotes, con la unción apostólica y profética sobre reinos y naciones que nos has dado para arrancar, destruir, anular y derribar toda obra del diablo y para edificar y plantar su reino. Lo levantamos con esa unción para desarraigar toda obra de destrucción, de confusión, de muerte. En el nombre de Jesús atamos los espíritus de Apolión, de Abadón, en el nombre de Cristo Jesús, y declaramos tu gloria entronada, establecida en este lugar, Señor. Gracias porque tus santos ángeles y los militares de tu reino acaban alrededor nuestro, nos protegen, nos cuidan, nos defienden, Señor. Y tú rodeas este lugar con muro y muro de fuego y como cosa preciosa. Tú estás en medio nuestro, Señor. Gracias porque este lugar, este sitio está tomado y purificado bajo el poder de la sangre del Cordero de Dios, y toda nuestra familia, parentela, descendencia, generación está resguardada bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Nuestros bienes, pertenencias, enseres, propiedades, Señor, están blindados, sumergidos, sellados herméticamente bajo el pacto de la sangre del Cordero de Dios. Declaramos tu presencia entronada en este lugar y tu Santo Espíritu enseñándonos. Necesitamos ser enseñados por ti, oh Dios. No sabemos nada, oh Dios Todopoderoso. Todo lo sabes tú, Señor. Gracias porque la sabiduría proviene de ti, Señor. No tenemos nada en este mundo, Señor. Todo lo que tenemos viene de arriba. Toda buena dádiva, todo lo precioso, todo buen regalo proviene de arriba del Padre de la Luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Nuestro socorro, ayuda, provisión, protección, todo, Señor. Los bienes vienen de arriba, del socorro tuyo, Señor, y existen los cielos y la tierra, y no darás nuestros pies de paladero. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. He titulado este mensaje El propósito eterno. ¿Cuál cree usted que es el propósito que Dios ha asignado al hombre? Eterno. Tenemos que saber, hermano. Amén. Cada uno de ustedes tiene que saber por qué está en esta tierra. ¿Cuál será el propósito eterno que Dios le ha asignado al hombre? Claro, hay muchos, pero hay uno que es más relevante
hasta hice un libro también, y corrí. Como dice la palabra en Eclesiastés 12:9, entre más fue sabio el predicador, más enseñó. A medida que nos caen los años y uno tiene más búsqueda de Dios, Dios le va dando más revelación. A veces uno cree que tiene la verdad, ¿verdad? Y uno se afianza en eso, que es la verdad, Dios me lo dijo, Dios me lo manifestó. Pero quiero decirle que la revelación es transitoriamente. Se va dando en varias etapas. A veces viene como algo, una revelación que usted visualiza y todavía hay oscuridad. Después, cuando llega a la mitad de la luz, es como un drama. Suponiendo que todo esto esté solamente existe una sola lámpara y usted esté allá afuera en una oscuridad. Allá usted está y se va acercando a la lámpara y se va viendo un poco, ¿verdad? Se va disipando las tinieblas, pero todavía es algo que no es nítido lo que usted ve. A medida que se va acercando, va viendo más claro. Y ya cuando se acerca a la luz plena, usted ve la verdad. Amén. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Amén. Entonces vemos que es como progresiva la revelación. Yo creía que el propósito eterno, nos había designado un propósito eterno. Amén. Creía que era el ministerio que se nos había dado, el llamado específico. A uno lo llaman para ser apóstoles, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros maestros. Creía que ese era el propósito eterno, pero ese no es el propósito eterno. Amén. Que Dios te asigne en esta tierra. Hay un propósito que es la adoración, y en el cual muchas iglesias están fallando. Amén. Ponen la palabra como el fundamento. Amén. Y nosotros no tenemos que llevarnos lo que enseñan las iglesias, sino lo que enseña la palabra de Dios, lo que establece la palabra de Dios. Quiero decirle que la predicación fue consecuencia, porque el hombre pecó, nos mandan a predicar, nos mandan a enseñar, pero desde un principio Dios nos creó para gloria y alabanza de su nombre. Fuimos creados, este pueblo, yo lo creé para que publique mis alabanzas. Amén. Ya porque el hombre pecó y cayó, pero llegará un momento en que el Señor me quitará el apostolado. Allá yo no seré apóstol cuando esté en la presencia de Dios. Amén. Allá yo no seré maestro, no enseñaré. Amén. No habrá necesidad de que nadie enseñe allá, nadie va a ser maestro en la eternidad. ¿Sí me va a copiar? Dice, porque el Señor mismo, hermano, estará con nosotros. Dios es la sabiduría. Amén. No tenemos necesidad de la luz y el sol y el resplandor, sino el Señor será nuestra luz. Amén. Allá estaremos equipados, estaremos con el Señor cara a cara. Amén. Allá usted no pagará al ver la luz, la electricidad, porque el Señor será su luz. Eso lo dice Apocalipsis, hermano, que no habrá necesidad del sol ni de la luna, sino el mismo Señor
vemos que la voluntad del reino de los cielos, ¿cuál es? Adoración, adoración por todos lados. Y cuando en Mateo 6:10 dice, venga a nosotros tu reino, amén, hágase tu voluntad como está hecha en los cielos, aquí en la tierra. Allá no se va a hacer la voluntad de Dios en el cielo, porque ya está hecha. Allá hay un orden, no hay que ver el orden divino, allá hay un orden, todo allá está ordenado, allá es el modelo para la tierra, amén. Y como está hecha la voluntad, el orden, el modelo de Dios, tiene que estar en los servicios de la iglesia también, en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestro hogar, en todo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que le adoren, amén, que le adoren. Claro, tenemos que predicar, evangelizar, porque es una consecuencia de lo que ocurrió del pecado, amén, y nos manda a evangelizar. La iglesia tiene tres funciones. Número uno, ¿cuál es? Adorar, en la base, adorar, adorar. La iglesia está cimentada sobre la adoración. Número dos, edificar. ¿Para qué? Para salir a la calle, a ganar almas, a evangelizar. Amén. No tenemos, hermanos, que perturbar el orden de Dios. Volvamos al principio. Como apóstol, Dios te pone a poner el fundamento, uno va a guiar para la demás iglesia. Y si hay hijos espirituales que disfrutan la iglesia, ya allá es con Dios. No se va a hacer más obra de teatro. Amén. ¿Para qué hacer obras de teatro? Hay que hacer hasta confesiones negativas, hermano. Dice la Biblia, no invitéis lo malo. Estuviera Cristo aquí en la tierra, Cristo estuviera haciendo obras de teatro. No, hermano. No, amén. La iglesia se puede salvar sin hacer obras de teatro. Más bien haciendo obras de teatro, te metes en problemas con Dios, con las malas confesiones que van a salir de tu boca, con lo malo que vas a imitar. Aunque no quieras imitar lo malo en una obra de teatro, tiene que haber papeles, o sea que tienes que representar el mal también. Dice la Biblia, no imites lo malo. Tampoco vamos a permitir danzas cuando se hagan actividades. Quien quiera hacer, hermano, danza por ahí, puede hacer. Amén. Hasta los hijos espirituales míos que quieran seguir en las iglesias de ellos, allá hay. Pero la iglesia madre aquí, amén, que es esta, Villabaral, y va a haber otra iglesia auxiliar, que va a ser la iglesia allá en Los Yaguarán. La principal sede va a ser esta, Villabaral, la principal sede, la iglesia madre, de la cual han salido los ministerios, y aquella va a ser una sede auxiliar, amén. Pero los fundamentos, voy a velar por los fundamentos, para que todo en la sede principal y en la sede auxiliar, ya lo que salga para allá, las demás iglesias, ya, allá, ellos con Dios, amén. Los apóstoles ponemos el fundamento doctrinal. La danza, hermano, el que quiera danzar, puede danzar aquí en espíritu y puede hacer, pero eso de ensayar y que para danza y en cuestiones así, hermano, eso, miren, en nuestra experiencia de pastor y de apóstoles hemos visto rollos de eso, los conocemos rollos. Y una iglesia se puede salvar sin hacer danza, amén. Pero no se puede salvar si no hay adoración, amén. La adoración si no se puede quitar para nada, amén. Entonces, si usted va a una actividad y danza, no importa, pero que nosotros no lo hagamos ni aquí, ni en la otra sede auxiliar, amén. Vemos que en la Biblia, hermano, nuestra norma, patrón, modelo y conducta a seguir en la Biblia. No que esta iglesia hace esto y nosotros vamos a hacer. Que vimos en el nacer tal cosa y lo vamos a hacer. Que vimos en YouTube tal cosa y lo vamos a hacer. Amén. Vámonos a la Biblia. El Salmo 22, verso 3. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan? Dice, pero tú eres santo. ¿Quién es santo, hermano? Dios, tres veces santo. El Padre es santo. El Hijo es santo. Y el Espíritu Santo es santo. Tres veces santo. Amén. Pero tú eres santo. Tú que habitas
en las alabanzas de Israel. Disculpen que haga paréntesis, ustedes dirán obras de teatro, pero no sea obras de teatro, usted no ha visto que aprenden gente sin bautizar. Salmo 22:3. Amén. Y se mete, bueno, ahorita les cuento, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita Dios? Alabanzas de Israel. Miren, estos papeles se mete gente que no está renovada. Una vez se me metió un satanista en la iglesia, un hechicero bien adelantado en la iglesia de la lechuga, en Jesucristo el Rey. Que me dijeron, pastor, mire, para hacer una vez de David contra Goliat. Y entonces, pues está bien. Entonces el satanista dijo, pastor, ¿me permite hacer el papel de Goliat? Yo le dije, bueno, está bien. Mira, le encajaba bien. Pero yo no sabía, hermano, ni siquiera. Él decía que era testigo de Jehová, que había estado los testigos de Jehová. Usted no miraba y no quebraba ningún plato con la mirada. Se veía un muchacho inocente, puro, a simple vista. Y otro muchacho hizo el papel de David. Ellos ensayaban y ensayaban. Y yo no me percataba. Entonces una hermana, una anciana me dijo, pastor, usted debe de estar velando lo que hacen los jóvenes. Siempre, o sea, porque a veces yo se lo pongo una idea rara. Y yo fui a ver, poco a ver, y todo eso. Cayó ahí un espíritu de burla y empecé a ministrar y todo, no se salvaba ni uno, estaba bien demoniado. El satanista le había transferido espíritu ahí a los demás. Entonces a veces no, que vamos a meter a jurar, no importa que no esté bautizado, para agradar, para que venga, así nos ganamos a los jóvenes. Y uno no es bueno. Dice, el que ordenar este camino, este servirá. El que ande en el camino de la perfección, este que servirá. Todo lo que se le haga a Dios, hermano, tiene que ser personas, hermano, que anden en gusto con Dios. Amén. Vemos que aquí en el Salmo 22:3 dice, tú que eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel, que era su pueblo, también habitas en nosotros. Quiero decirle que la habitación preferida de Dios somos nosotros, amén. Pero en un altar que se le rinda adoración, amén. El altar de nosotros es nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está sucio, Dios no habita ahí. La otra vez expliqué acerca de que el altar preferido de Dios, la morada, la vivienda preferida de Dios éramos nosotros, aunque éramos una partícula diminuta que no se veía ni siquiera en el universo. Empecé a decirle que Dios era el Dios creador, Jesucristo, amén. El Dios creador. Y vemos que el pastor estaba predicando aquí, predicando esta mañana acerca del cosmos, del universo, de la Vía Láctea, de todas las galaxias que eran billones y billones y billones, 300.000 billones, amén. Eso es lo que conoce el hombre, pero hay más todavía, amén. Y vemos, o sea, que si es un Dios grande que hizo el universo, hermano, ¿cómo seremos nosotros ante esa Vía Láctea? Porque no nos vemos, hermano, ni siquiera, ni con un microscopio espiritual, amén. Y así Dios le agrada vivir y morar en nosotros. Anteriormente, el espíritu de nosotros no está así. Dios moraba cuando estaba Adán y Eva en su etapa inicial. Vemos que Dios conversaba con ellos, pero luego el altar, hermano, a causa del pecado se contaminó. Ya el espíritu de Dios estaba sobre ese altar, sobre los reyes, sobre los profetas, sobre los sacerdotes. De vez en cuando dice, estaba sobre, pero no dentro de ellos, no estaba dentro de ellos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el espíritu aún así no estaba acondicionado. El altar no estaba, no rendía las condiciones para que Dios morara, viviera. Una cosa es vivir y otra cosa es estar encima, amén. Decía, el espíritu de Dios vino sobre, encima de Sansón cuando agarró a los filisteos. Dice, el espíritu de Dios vino encima de tal persona y sobre y profetizaron y empezaron. Pero no dice que se metió y que estaba dentro de él. Cristo tuvo que acondicionar, hermano, con su muerte, purificarnos con su sangre. Nos hizo un templo santo y sagrado para que Dios habitara. Somos templos santos sagrados donde Dios pueda habitar y perforar, amén. Luego
no se someten, no hay rendición. No, que yo tengo revelación. Una cosa es tener revelación y conocer a Dios, y otra es tener rendición y conocer los caminos de Dios. Hay gente que tiene revelación, yo conozco a Dios, pero si eres rendido más, Satanás sí conoce cuál es la verdadera oración. Él sí la conoce, porque él sí estuvo en su estado original, en su estado de perfección, y él conoció cuál era la verdadera oración. Amén. Mateo 4, del 8 al 10, le dijo al Señor Jesús: te doy todo esto sin postrado, rendido, subyugado, doblegado, rendido, sumiso y adorado. La verdadera adoración es rendición, es postrarse, es reconocer que hay un ser superior que está encima de ti, que gobierna, no cualquier ser, sino que merece honra, merece adoración, merece respeto, merece honor. Amén. Y Satanás, hermano, le dijo al Señor Jesús: te doy sin postrado. Él sabe que la verdadera, hoy en día la iglesia no quiere postrarse. A medida que nos acercamos ya a los últimos tiempos, usted ve pocos apóstoles postrarse, pocos pastores postrarse, pocos maestros, pocos adoradores. Amén. Los adoradores, como dice mi esposo, algo cierto y verdadero, que son los que están siempre, mayormente ministrando más que nosotros los apóstoles. Hay veces que a mí no me toca predicar, la pastora tampoco, el pastor David, él designa a la pastora A. Pero los que paran aquí son los adoradores. ¿Por qué? Porque los adoradores tendremos adoración continua allá. Y aquí hay un mensaje. Así que los verdaderos adoradores, hermanos, tienen que postrarse, rendirse, doblarse en la presencia de Dios. Cuando usted se rinde, ¿qué quiere decir? Te entrego mi voluntad. Haz todo lo que quieras. Usted no ve que cuando hay un atraco, un asalto, enseguida tírense al piso con las manos así con la pica y se ponen así. Ya que rendido no pueden hacer nada si no quieren que esté rendido en la presencia de Dios y que tú hagas todo lo que quieres. Pero no, ¿y por qué me voy a postrar los adoradores, los predicadores? ¿Por qué me voy a ensuciar pantalón? Me voy a ensuciar las cosas. Se me van a escuchar los zapatos aquí que son de charrones en medio de este piso rudo. No, que aquí hay pan. Si usted no quiere hacer un lugar, pues hermano, lo digo. Allá estamos en construcción y a veces hay barro y hay de todo. ¿Qué hago yo? Me voy por allá y en un lugar solo tiro mi trapito, que hay polvo allá y de todo. Y allá me pongo antes de venir a predicar. Yo le he dicho al Señor, antes de que hizo un voto con el Señor, en el lugar donde sea, Señor, antes de predicar, me pongo delante de Él. Porque Dios es un ser que merece reverencia, hermano, que merece, y el diablo conoce. El diablo sí sabe cuál es la genuina y verdadera adoración, porque dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que salió en ti mandar. Él estuvo mucho tiempo en estado de perfección. Dice: los tamboriles y flautas estuvieron preparados para el día de tu creación, oh querubín hermoso. Él, hermano, los que cubren la gloria de Dios abrazan la gloria. Usted no ve que los querubines abrazan ese cofre que está ahí, que se llama el arca de Dios. Ellos están así, sí, lo recuerdan, ¿verdad? Están cubriendo, ese cofre está como la gloria de Dios y ellos cubriendo. Son protectores de la gloria de Dios. Por si acaso vienen cosas malas, ellos están ahí protegiendo como un escudo protector. Los querubines los ponen en sitios, hermanos, de riesgo, como el huerto de Edén. Cuando el hombre pecó, Dios puso querubines con espadas encendidas, desenvainadas, recogiendo las torres al sur, para que el hombre no alargara su mano y tomara del árbol de la vida. Porque digo, ya es como nosotros, no sea que el hombre tome del árbol de la vida y viva para siempre. Amén. Tuvieron que poner querubines, son protectores, puestos en sitios estratégicos, y más que todo son ellos y fueron creados para cubrir la gloria de Dios, y Satanás era uno de esos, cubrir la gloria de Dios, y no hay quien
se está levantando un espíritu de arrogancia en todos estos últimos tiempos. Amén. Isaías 3, 21. Este pueblo lo he creado para mí. ¿Para quién lo creó Dios? Para Él. Dice, este pueblo lo he creado para mí. ¿Para qué? Dice, el propósito es que publiquen mis alabanzas. Dele gloria, dele alabanza al que vive por los siglos. Amén. Adoración es brindarle a un ser superior gloria, honra, honor, porque se lo merece y es merecedor. Adoración es brindarle a Dios nuestro amor, nuestra reverencia, nuestro servicio, nuestra obediencia, devoción, entrega, consagración. Usted tiene que consagrarse, dedicarse a Dios. Amén. Adoración es dar en vez de pedir. A veces parece un mercado. Señor, dame un kilo de arroz. Señor, dame tal cosa. Dame tal, dame. Amén. Hay momentos de adorar. Usted tiene que adorar. Y en esa adoración usted no tiene que pedir, porque adoración es dar. Amén. Recuerdo que el anécdota de un caso que me pasó hace tiempo, como más de 20 años. Yo trabajaba con mi hermano. Y había un señor, hermano, cada rato molestaba a mi hermano. Le decía, señor Marcelino, para que me lleve a tal parte. Señor Marcelino, para que me lleve a tal. Señor Marcelino, voy a hacer compra. Señor Marcelino, es para todo. Y la esposa le dijo, hijo, de verdad que tú sí molestas al señor Marcelino bastante. No, si los amigos son para molestar. Y le dijo el hermano mío, le dijo, caramba, esa clase de amigos yo no los quiero. Entonces, usted, hermano, todo el tiempo, hermano, también tiene que darle a Dios. Amén. No todo el tiempo es pedir y pedir y pedir. Adoración es dar en vez de pedir. Amén. La adoración es recíproca. Lo que usted le diga a Dios, lo va a dar. Se da y se os dará. Si usted tú eres bueno, Él será bueno con usted. Él es misericordioso, Él será misericordioso. Él es recíproco. Y de acuerdo como tú pongas a Dios, Dios también te pondrá a ti. Dice, si has exaltado a Jehová tu Dios, también, Él te exaltará sobre todas las naciones. Amén. Si tú pones a Dios abajo, Él te pone abajo. Y si tú lo pones arriba, Él te exalta también. Amén. Dice, misericordioso será como el misericordioso, limpio para con el limpio, íntegro para con el íntegro, y severo será para con el perverso. Toda gloria, el adorador y nosotros los predicadores, todos, tenemos que entender, y el que le haga algo a Dios, los servidores y los intercesores, toda gloria que no es para la gloria de Dios, ¿qué es? Para la gloria. Amén. Toda gloria que no sea para la gloria de Dios es una vana gloria. Amén. Cuando dice vana es que no sirve para nada, que no tiene valor, que es perecedero. Entonces toda gloria que no sea para la gloria de Dios es para la gloria. Siempre tenga en cuenta, si usted va a hacer algo, usted tiene que pensar que esto es para Dios. Pero si es para intereses propios de usted, es una vanagloria. Si usted es el que va a salir beneficiado, es una vanagloria. Si es porque no que me complazca mi capricho, es una vanagloria, porque tiene que ser para Dios. Vamos a ver cuál es la oración. Ya vimos Mateo 4, del 9 al 10. Te doy todo esto si postrado me adorares. Rendirse. Aquí podemos sacar una conclusión. Se postra. Claro, esto es físicamente, pero puede ser espiritualmente. Postrarse es rendirse, ¿verdad? Entonces, la verdadera adoración. Gloria a Dios. La verdadera adoración es rendirse. ¿Qué es rendirse? Rendirse es negarse a sí mismo. No hacer lo que usted quiere. Ay, que voy a cantar esta alabanza porque lo canto, lo que gusta, casi negarse, me gusta cantar.
Ok. La adoración es para Dios, no es para los pastores, no es para los apóstoles, no es porque llegue un poquito y el Señor le guste esta alabanza. Cuando yo la canto, Él empieza a saltar y a brincar y a rezar. La adoración es para Dios, amén. Tenemos que tenerlo claro. Juan 4, 21 al 24, Jesucristo dijo: mujeres, llegará la hora en que no adorarán a Dios en este mundo, amén, sino que vendrá la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores buscan. Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, amén. ¿Qué hacían los samaritanos en aquel tiempo? Los samaritanos, ellos eran de Israel, pero como ellos cayeron en cautiverio, fueron sometidos por pueblos paganos. Los pueblos paganos traían costumbres raras, tradiciones raras, y a ellos les quedaron, pero ellos eran cristianos, eran mezclados. ¿En qué sentido? Que tenían costumbres mundanas y tenían costumbres cristianas, también les habían quedado, y ellos eran mezclados, pero como los judíos eran ortodoxos, ellos no se mezclaban con ellos, porque al ver ciertas cosas raras, ahí empezó la división. Y entonces, ¿qué le quedaron como costumbres paganas a los samaritanos? Adorar ídolos, imágenes, sentir que estaban reforzados adorando una imagen, amén. Así vemos que los católicos, la explicación que me han dado, que necesitan tener una representación, y dice, un muñeco de yeso representa a Jesús, representa a la Virgen María, representa a un santo para ellos, y ellos, eso les da fuerza, les da fe, o sea, agarrarse a una imagen. Pero Jesús eso lo reprendió hace tiempo a los samaritanos, le dijo: ustedes adoran lo que ven, ¿sí? Ustedes adoran lo que ven, o sea, tienen que tener algo visual, físico, para poderlo adorar. Pero ustedes, llegará la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, o sea, sin ver, en espíritu y en verdad, amén. Dice que Moisés se movía como viendo al invisible, amén. Dice que aquel que se le acerca a Dios crea que lo va a encontrar, porque ahora es así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora todo es por fe, el Evangelio se revela por fe para fe. Romanos 1:17, como está escrito: el justo por su fe vivirá, porque el Evangelio se revela por fe para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. Y aquel que se le acerca a Dios crea que le halle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38, como está escrito: el justo por su fe vivirá, así retrocediere no agradará mi alma. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios, por el poder, por la fe, amén. Y dice la palabra de Dios en Efesios 6:17, amén. Dice: sobre todo, tomad toda la armadura de Dios. Dice, sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora usted va a vivir por fe, va a acercarse a Dios por fe, todo lo va a obtener por fe, amén. Entonces, los verdaderos adoradores son aquellos que están hablando con Dios y saben que no están hablando con cualquiera. ¿Saben cuál es? No es un verdadero adorador, porque diga que es adorador, que no esté orando y te interrumpa. Claro, al menos que sea por una emergencia, por algo que sea, hermano, debido a muerte, y es otra cosa. Pero por cualquier cosa hay adoradores irreverentes. Cuando hablo de adoradores no se refiere a los que cantan, sino pastores, predicadores, evangelistas, intercesores, que su esposo, su hermano, su primo, cualquiera que esté hablando, enseguida: mira dónde dejaste estas cosas. Respete, hermano, porque esa persona no está hablando al viento, no está hablando solo, está hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y merece respeto, amén. Dios pide la adoración. Apocalipsis 11:1. Vamos a ver. Apocalipsis 11:1.
Dios le va a pedir cuenta, Dios le va a pedir cuenta a todos. Dice, entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir. ¿Para qué era la caña? ¿Para qué la usaban en ese tiempo? Para medir, amén. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Van a medir el templo, todo lo que están aquí en el templo. Y el altar, no solamente a los que están allá, sino a los que están también en el altar adorando y predicando. Amén. Y a los que adoran en él. Mire lo que dice, y se me dijo, levántate y mire, nos van a medir. El templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Amén. Entonces, hay un ángel que está midiendo cómo está la adoración en tu espíritu. Amén. Quiero decirle que últimamente hay adoración, pero en la carne solamente. Hay gente que dice, ay, esas alabanzas dan sueño, no sé qué. Quiero decirle que el nivel más alto, hermano, es cuando métete, hermano, en la letra, lo que está diciendo, no miras el instrumento, amén. No mires el instrumento. Mira la letra, lo que está en su mente. Aunque los demás no sientan la presencia de Dios, pero tú sí, te lo digo. Hay gente que llega a un nivel alto, que puede ver bulla, hermano, y cosas fuertes, y él está metido en la presencia de Dios. Había un gran, le decían, el apóstol de la oración, John Bush, y él se ponía a orar, hermano, y había un escándalo, y él oía la voz de Dios. O sea, concentrado. Porque a veces queremos es que nos suenen algo que la carne empieza a mediar y empieza a mediar. No niego que sí puede haber gozo, hay gozo espiritual, hay un gozo santo. No quiero decir que una iglesia solamente sea adoración de canciones baladas, quietecitas y eso. También puede haber gozo también. Pero hay iglesias que se acostumbran a puro, hermano, que es pura carne, venían de pura carne, amén. Y están haciendo así, los hombros los hacen. Pero es por una cuestión de la carne del mundo todavía. Pero no quiero decir que también aquí hay danzas en el espíritu con gozo, con júbilo y con la fuerza. Que se le adora al Señor en el cuerpo con toda la fuerza, pero inclinado al espíritu. Amén. Si me están cantando bien, para que no haya un desbalance. Entonces se cae un desbalance, que hay unas iglesias que son puras alabanza quietecita, adoración quietecita. Hay otras que se vuelven en una ceremonia ceremonial, una parsimonia, amén, una solemnidad, cae en una rutina, cae en una monotonía, cae en un aburrimiento que a Dios le da ganas de vomitar, amén. Pastor, qué palabra fuerte, la Biblia, hermano, o sea, dice abominé, que es abominar, causar náusea, repugnancia, no que te repugna. Que tú haces así y te dan como ganas de vomitar, amén. Dice, abominé vuestras solemnidades, una solemnidad. Tal día, bueno, vamos a hacer esto y el mismo esquema, la misma fórmula. Aquí no la aburre la misma comida, aunque sea un plato más especial. La misma canción, a veces déjalo que se mueva, y ahí pasaron años. Y usted vuelve y otra vez déjalo que se mueva. No, hermano, que esté en contra de eso, no. Sino, hermano, la Biblia habla de cántico nuevo. No que no vamos a cantar canciones antiguas, sino vamos a cantar también corridos antiguos, todo eso, pero que no se caiga en una sola, porque eso aburre a Dios. Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, la multitud de tus instrumentos, la multitud de tus salmodías, no las escucharé, dice Dios, porque me repugnan, dice Dios. Pero corta como río la justicia, la verdad, amén. Entonces, la Biblia te habla de cántico nuevo. Mire, puede ser la comida, Pastor David, ¿cuál es el plato especial que usted le gusta? O alguien que me diga cuál es. Dicen las caras que le den caraota, en el almuerzo, caraota licuada, caraota en ensalada, caraota en todo, hasta que llegamos a ser. Así dice Dios, abominé vuestras solemnidades y vuestros cultos, vuestras asambleas.
y sabe cuáles son los puntos de Dios, porque la adoración es para Dios. Amén. La adoración es la relación o el nivel más profundo de relación que podemos tener con Dios. Amén. Por eso vamos a retomar aquí, hermano, que la adoración no la reconoce. Esa es parte y esa es base. Amén. Ya le voy a decir algo. Miren esto, sí ven que te Si quieres te lo sostengo. la base, ¿por qué pongo la base de la adoración? Porque nos crearon para eso. Y aquí estamos haciendo un mensaje. Y el que no ensaya aquí, hermano, no lo van a hallar. Todo este ensayo, lo original está allá. Y si usted aquí, hermano, le cae aburrimiento cuando llega la adoración, y uno desalegre de todo, ¿cómo lo van a llevar al cielo a adorar? No es digno de que lo lleven al cielo a adorar. Mire, el nivel mayor de crecimiento de una iglesia, ¿dónde está? En que sepan parar. En la adoración. El que adore. ¿Por qué? Porque son personas agradecidas. Amén. Hay iglesias que usted ve, hermano, y se ve una reverencia tremenda en la adoración que parece que estuvieran en el cielo. Y hay veces cuando iba a la iglesia así, grande, tremenda, veía a la gente sumergida, hermano, que nadie le interesaba el que estaba mal. Y se sentía como en el cielo, así, sumergida, perdiendo. Allá hay adelante, allá hay crecimiento. Pero una iglesia donde poco le interesa la adoración, una iglesia donde le repunte la adoración, hermano, quiere decir a que tengan palabra en el nivel de palabra. Porque Dios nos creó para eso. Y aquí lo que estamos haciendo es un mensaje. No digo que la palabra es importante también, porque te mandan a aprender la palabra para que adores. Todo esto que le estoy diciendo y que es descubierto, ya está ahí. Es porque yo soy maestro. Y escudriñando con la palabra me he dado cuenta que te está pasando. Amén. Y corrijo. Amén. Corregí hasta el libro ese que hice, le puse el propósito eterno. Y ahí ponía que era el llamado específico que Dios nos hacía para que descendiéramos aquí en la tierra, pero no, eso es temporal. Porque ya cuando vayamos allá, yo voy a dejar de ser apóstol. Dejo de ser maestro. El intercesor deja de ser intercesor, porque ya va a interceder por quién. Allá se acabaron los problemas. Amén. Pero la adoración siempre será eterna. Nosotros adoramos, nos edificamos por la palabra. ¿Para qué? Para salir a evangelizar, a alcanzar a los perdidos. Amén. Vemos que aquí están los creyentes y allá está el sector que tenemos que alcanzar. La adoración es al Padre. Amén. Tiene que ser al Padre. También podemos adorar al Espíritu Santo y al Hijo también dice adoren al Hijo. La responsabilidad que tiene la iglesia, número 1, primera responsabilidad, adorar. Número 2, edificar. Tenemos que aprender la palabra, edificarnos. Amén. ¿Para qué? Para evangelizar, cumplir la gran comisión que tenemos que cumplir. Amén. Entonces, este es el orden de la iglesia. El orden de la iglesia es este: adorar, edificar y evangelizar. Vemos que una iglesia que es entendida en adoración, ahí el diablo no se mete. Es más, le digo algo que va a parecer paradójico porque yo soy guerrero. Amén. Me gusta la guerra espiritual y intercesor y yo me levanto por ese área. No hay necesidad de hacer guerra espiritual cuando usted está en una adoración genuina y verdadera. Porque dice que Dios habita y mora en medio de la alabanza de su pueblo. La habitación preferida de Dios es donde le están adorando el Espíritu, y si Dios está con usted, ¿qué diablo se va a meter? ¿Qué demonio se va a meter? Ninguno. Cuando Dios está con usted está la gloria, el fuego, el resplandor. Ningún demonio se atreve a entrar porque la gloria de Dios lo quiere. Y cuando hay un altar verdadero que está limpio, hermano, ese altar está encendido. Amén. Donde se le da adoración a Dios. Demonio que viene a atacar se va a quemar.
se va a petrificar, porque tu altar está siempre encendido. Amén. Vemos que el rey David conoció a él. David era intocable. Amén. Nunca lo tocó ni una lanza. La Biblia no registra que lo tocó ni una lanza ni una saeta. Nada. Y estuvo en guerra hasta casi los 60 y pico de años, llegando a 70 años. Y vemos que ese hombre, hermano, ni una lanza lo tocó. ¿Cuál era el secreto de él? La adoración. Mire, Saúl fue el primer rey de Israel. Y vemos que Saúl nunca se interesó por la adoración. No instituyó cantores ni nada. Pero vemos que en el tiempo del rey David, ¿qué fue lo que hizo el rey David cuando se instituyó como monarca, como rey de Israel? La alabanza. Y procuró traer el arca, amén, la presencia de Dios. Y adoración continua tenía, hermanos, cantidades de adoradores, 8 horas, eran 3 turnos, 24 horas continuas de adoración, desde que se instaló como rey hasta la hora de su muerte. Adoración sin parar, continua y continua y continua y continua. Vemos que en el intocable decía: te amo, Jehová, cuando ya se despidió con su último cántico, decía: te amo, Jehová, fortaleza mía. Expresó su amor hacia Dios, su eterno adorador. Jehová, Dios mío, castillo mío, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, que mi espíritu de ser alabado. Dice la palabra de Dios en el Salmo 8:2: perfeccionaste, dice, fundaste la fortaleza en los niños que maman mi pecho, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Fundaste la fortaleza en los niños que maman de pecho. ¿Quiénes son los niños, hermano? Los humildes, los pequeñitos de Dios. Amén. No los arrogantes ni nada, sino esos son los pequeños. Amén. Y Dios funda la alabanza a través de los humildes. Amén. Y ya cuando lo cita el Señor Jesucristo, ya en Mateo 23, viene y dice: impedía que los niños se acercaran a él. Y entonces él dijo: no está, no es lo que está escrito, sino el Salmo, este Salmo 8:2, ya con la propia traducción: fundaste la alabanza en los niños que maman de pecho, fundaste la alabanza a causa del enemigo y del vengativo. O sea, ¿por qué se funda la alabanza? ¿A causa de qué? ¿Por causa de qué? Del enemigo tuyo, de los enemigos tuyos y del vengativo. O sea, pues cuando tú tienes una verdadera alabanza, ¿qué haces? Estás protegido. ¿Por qué? Por fortalezas. Porque dice: fundaste la fortaleza. O sea, alabanza equivale a fortaleza, y fortaleza equivale a alabanza. Amén. Entonces, cuando en una casa hay una adoración sincera y genuina, amén, se funda una fortaleza. Amén. Y esa fortaleza es impenetrable, es inexpugnable, nadie la puede expulsar para nada. Vemos que la mayor protección es esa. Y David nunca perdió una batalla. David ganó todas las batallas, pero ¿por qué? Porque él, adoración continua, tenía una fortaleza, o sea, espiritualmente, hermano, vemos que era impenetrable la fortaleza que creó David en adoración. Vemos que el Salmo 149 nos habla: cansar los santos sobre sus camas, espadas agudas de 2 filos salgan de su garganta. O sea que de la garganta va a salir la palabra de Dios, que es espada de 2 filos. No cualquier alabanza, hermano, no cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y va a cortar espada de 2 filos. Amén. Y dice en Efesios 6:17 dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Te va a agarrar y va a cantar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios revelada. Y eso va a salir por su boca. Y vamos a ver que va a haber victoria. ¿Pero por qué? Porque usted está usando la palabra de Dios, que es segura, que es viva y es eficaz, es certera y no falla. Y también dice este Salmo 149, dice que con cadenas y grillos, dice: espada aguda salgan de su boca para aprisionar a reyes, a nobles. O sea, toda jerarquía demoníaca.
con grillos, celos, cadenas, y para ejecutar el juicio que ya puede ejecutar, el juicio de ejecutar. O sea, que cuando usted canta, usted está ejecutando un juicio que ya lanzaron sobre Satanás. Amén. Ya fue condenado, juzgado y derrotado. Hay poder en medio de la alabanza. Y quiero cerrar con, creo que está en Isaías 43. No lo tenía en este repertorio, pero vamos a ver. Isaías 43. Isaías 42, 10. Isaías 42, 10, ya lo dije. En adelante. Cantad a Jehová un nuevo canto, su alabanza desde el fin de la tierra. ¿Qué tiene usted que cantar? Dice, busque. Si usted agrada a Dios, la mujer que agrada al hombre siempre le tendrá cosas buenas. Amén. Pero todo el tiempo lo mismo y lo mismo, por eso es que los matrimonios llegan a eso, a divorcio, separación, que habrá aburrimiento, que de todo. Terminan viéndose como hermanos y terminan como hijos. Amén. Porque la mujer no quiere agradar al hombre, ni el hombre a la mujer. Todo tiene que ser renovado. Hasta Dios mismo dice que cantad a Jehová un nuevo canto, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis del mar y cuanto haya en él, las costas y los moradores de ella. Alza la voz el desierto y sus ciudades. Mire, todo tiene que adorar al Señor. Las aldeas donde habita Sedad, canten, hablan de cantar. Canten los moradores de Sedad y desde la cumbre de los montes. Den voces de qué? De júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus qué? Glorias, alabanza, sus glorias en las costas. ¿Qué respuesta dará Dios a tanta alabanza? El 13 es la que define todo. Y saldrá, o sea, la alabanza que hace provocar que venga la gloria de Dios. Y Jehová saldrá como qué? Como gigante, vendrá como Adonai Sebaot. Vendrá como varón de guerra. Amén. Y Jehová saldrá como gigante, como hombre de qué? De guerra. Despertará celo, gritará, y no va a escuchar los gritos de Jehová. Amén. Gritará, voceará, se forzará sobre sus enemigos. Amén. Cuando tú estás cantando, las cadenas se rompen. Pablo y Silas cantando a media noche. ¿Y qué pasó? Estaban en cautiverio, con cadenas. Las cadenas de todos los presos se rompieron. Hubo un terremoto y se abrieron las cárceles. Amén. Todo lo que produce la alabanza. Entonces tenemos que volver a la alabanza y a la oración. Esa es la base. El Salmo 49, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza porque el cuerpo no quiere. No quiere sacrificar alabanzas a Dios. Por eso es que dice el rey David. Él dice, alma mía, Jehová. El alma no quería bendecir a Jehová. Es desagradecida el alma nuestra en el alma. Se le olvida todo lo que le hace. Dice, bendice la obligada. Alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y el 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El que sacrifica alabanza me honrará. Amén. Sacrifica a Jehová alabanza. Pastor, a veces he escuchado, ¿no?, cuando me dicen hermanos así que me piden consejería, que necesitan liberación porque se siente con un estupor, con un letargo, que no le provoca orar, que leen la palabra, pero que no le provoca orar, que sienten una apatía a la oración, que se saben, que comienzan a recitar los textos bíblicos, pero igual, o sea, no entran en esa ferviente oración. Y cuando a mí Dios me habló a través de este salmo, sacrifica alabanza. Y es que nosotros tenemos que sacrificar en adoración, en alabanza. Cuando nosotros hacemos un altar de adoración, donde estemos,
ahí se va a manifestar Dios a través de la oración. La adoración abre los cielos, que te conecta al Espíritu de Dios y comienza a despertarse en ti la gana de orar cuando adoramos primero. Y no necesitamos ser cantantes, estar en un altar ahí arriba para adorar. Todos somos adoradores. Y cuando tú levantas tus manos y adoras a Dios, los cielos se abren y comienza a hacer una atmósfera de adoración. Y es cuando se abren los cielos a tu favor, la apatía se va, los versículos que estudiaste, que leíste en la Biblia, se te iluminan y comienzas a adorar a Dios a través de la palabra, a traer la memoria, todos los versículos, todos los textos. Alaba alma mía a Jehová y bendice todo mi ser su santo nombre. Comienza a darte el Señor ese rema de adoración y sale y fluye. Amén, así es. Yo creo que no sé si aquí queda algún adorador de aquellos tiempos. Una vez estaba haciendo una liberación allá atrás y lo llamé nada más para que mire lo poderoso que es la alabanza y la adoración. Me decía, Jesús eres precioso, eres bello, y el demonio gritaba, no digas eso. Salió enseguida. No solamente cantar, sino decirle cosas bonitas, exaltar. Amén. Los hechos grandiosos de Dios, eres precioso, eres bello. Por eso cuando dice te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca a mí, los demonios no aguantan eso. Entonces es importante la adoración que le demos al Señor en espíritu y en verdad. Por eso el pastor David me gustó lo que dijo cuando él entró, que venía y todo se le fue porque había una atmósfera de adoración. Por eso es que hay que darle lugar y prioridad a la adoración, no recortar la adoración. Todo es importante, hay que tener un equilibrio. Sí. La palabra, la oración y la adoración. Pero fuimos creados para adorar. Amén. Por él fueron creadas todas las cosas. La palabra ya existía. Nosotros, a través del pecado, fue que fuimos tomados. A través del, acuérdense que vino la destrucción de la tierra, el diluvio. ¿Qué hizo Noé? Dios lo mandó a preparar un arca y predicar por causa del pecado. Pero le mandó primero que hacer un altar de adoración, de sacrificio. Entonces fuimos llamados a adorar. Entonces, remover el... Mire, hermano, hay cosas que no nos gustan que no las recuerden. Pero hay que remover el cimiento para establecer y volver a la palabra viva y verdadera. Todo lo que está aconteciendo, ya Cristo está a la puerta, ya muy pronto viene, de un momento a otro sonará la trompeta. Y seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces tenemos que prepararnos en todo, en palabra, en adoración, en palabra, en oración, en todo. Tener un equilibrio. Hay muchos que se van más a la palabra, se olvidan de la adoración. Hay otros que pura intercesión, oración, y se olvidan de la palabra y se olvidan de la adoración. Por eso es que digo, siempre lo diré, Dios es un Dios de orden y hay que tener un orden en todo. En todo. Porque ¿sabe quién es ordenado? El infierno. Los demonios son ordenados. Tienen un orden para hacer las cosas, para hacer caer una persona, para llevar a alguien a la muerte. Trabajan con un orden. Y los evangélicos somos desordenados. Para hacer un culto, a veces somos desordenados. No que el Espíritu Santo es ordenado. El Espíritu Santo se sujeta. El Espíritu Santo fluye. Ay, que el servicio no estuvo bueno porque no danzaron. Mentira del diablo. Porque si no hubo danza, no hubo en la cabeza para allá el movimiento, repetimos. No tenemos nada en contra de la danza. Yo he danzamos, pero en el espíritu. Y aquí pueden danzar, eso no está prohibido. Yo hablé con él en las danzas esas de que es programada, vamos a ensayar, vamos a ver qué te pasa, vamos a hacer. Aquí se habla en lengua, aquí se danza. Amén, aquí no se prohíbe eso, pero todo decentemente y con orden. Amén, esa danza que te dan una vez me cachetearon.
son demonios. La gente se recuerda para endemoniada que hacer liberación y quieren es distraer el servicio a Dios. Venimos a la iglesia a darle culto a Dios, no al hombre. Ay, no hay, vamos a esperar a que sean las 9 de la mañana para empezar el servicio. Hermano, si hay 2 o 3, ahí está el Señor. Empieza. Ay, que son las 7 y nada, no hay, vamos a esperar a los adoradores. Empieza, el culto no es para los hombres, el culto es para Dios. A Él viene a adorar, a Él viene a servir. Ustedes, nosotros venimos es a adorar. Amén. Nos imparten la palabra para el crecimiento, pero el servicio, el culto es para Dios. Yo quiero, bueno, cierro con este testimonio que me pasó a mí, que Dios me habló con eso. Yo empecé como maestro, todavía soy maestro. Bueno, y me apasiona mucho la palabra y la palabra y la palabra y la palabra. Cuando iba a orar, ya me daba sueño y no daba casa. Y no venía de un estilo machista del mundo, que me enseñaron a hacer el pelo macho. Y entonces yo veía a orar y decirle a Jesús, te amo, eres precioso de México. Eso de verdad que no lo compartía ni nada. Sí, lo veía, no, y me veía llorarito diciendo esas cosas. Entonces, de verdad que era leyendo la palabra y un discípulo mío que estaba formando, viene y me dijo, hermano Carlos, cuando eso era pastor, tuve una revelación con usted y una visión. Yo le dije, ¿y qué visión tuviste? Pero primero me dijo, si uno tiene una visión con una persona, una revelación, y es necesario decírselo, sí, es necesario, porque tuve una revelación con usted. Yo le dije, ¿y cuándo la tuviste? Me dijo, hace como un mes. Yo le dije, un mes, y ahora es que me lo vas a decir. Sí, porque no sé, me dio temor decírselo. ¿Qué revelación tuviste? Bueno, me lo vi a usted orando, usted estaba orando, no, usted estaba ahí orando, sí. Y entonces Dios me dijo, dile a Carlos que me adore, porque él no me adora. Y estaba en los cielos, era verdad, se me había dicho Dios. Y desde ahí yo implanté la adoración. O sea, porque vi que eso era de Dios. Y a veces uno por machista, uno casi no se le desarrolla esa parte de la adoración, pero para eso es que fuimos creados, hermano. Para adorar a un ser superior que merece gloria, honor y honor. Dios les guarde.